Buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 12 con el tema los pronombres personales. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase. A ver, ¿qué es el pronombre? Primero, tienes que entender que existen muchas definiciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la primera definición bajo el criterio morfológico. O sea, ¿qué es el pronombre morfológicamente? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Qué es el pronombre morfológicamente? Porque, ¿ya? Existen muchas definiciones y en ese caso, esto te va a ayudar bastante. Cuando decimos que el pronombre, o sea, ¿qué es el pronombre morfológicamente? Básicamente tú tienes que entender de que el pronombre es una palabra variable. ¿Ya? O sea, morfológicamente el pronombre es variable. ¿Por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Ya? Por eso te dice ahí en la definición, es una categoría variable. ¿Qué es el pronombre morfológicamente? Es una palabra variable. ¿Ya? ¿A qué se le llama que es palabra variable? Es decir, porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Acá están. Género, número y persona. ¿Está bien? Género, número y persona. Son tres accidentes gramaticales las que tiene, ¿ya? Tres accidentes gramaticales. Muy bien, nosotros, que es primera, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Este, estos, mío, mía, que son, eh, ¿por qué se dice que presentan accidentes gramaticales? Bueno, género ya sabes, ¿no? Eh, género y número, ¿no? Género masculino, femenino, número singular, plural, ¿ya? Muy bien, semánticamente, ¿qué es el pronombre semánticamente? Vamos a leer la definición. Dice, carece de significado propio. Es decir, el pronombre no tiene un significado propio. Te dice, carece de significado, bueno, acá bueno, está repitiendo nuevamente, pero según el contexto que aparece, tiene un significado ocasional. Es decir, va a tener un significado de acuerdo al contexto, ¿ya? Es decir, adquiere significado del sustantivo que reemplaza. Es decir, va a reemplazar al sustantivo, dependiendo a qué sustantivo reemplace, va a tener el significado. Es decir, en síntesis, ¿qué es el pronombre? El pronombre no tiene un significado propio, pero sí tiene un significado ocasional. Adquiere el significado del sustantivo que reemplaza. Por ejemplo, acá dice, los gatitos crecieron muy rápido. ¿Ya? Entonces, todo eso acá lo podemos sustituir por un pronombre, ¿no? Ellos, ¿no? En este caso está acá. Ellos crecieron muy rápidos. Entonces, esto está adquiriendo el significado de lo que está reemplazando. O sea, ellos adquieren el significado de gato, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que es el pronombre semánticamente. Muy bien. Ahora, no solamente hay esas dos definiciones, ¿ya? ¿Ves? Acá está la definición sintácticamente. ¿Cuál es la definición sintácticamente? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la función que cumple el pronombre sintácticamente? Se funciona como núcleo de la frase nominal, ¿ya? Y cumple en la oración las siguientes funciones. ¿Ya? Acá está. Núcleo del sintagma nominal. Cumple la función de objeto directo, cumple la opción de objeto indirecto, complemento circunstancial y término de preposición. Ya, bueno, eso es un poco más elevado, ¿no? Pero básicamente lo que debes entender es que cumple la función de núcleo del sujeto, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, yo viajaré por la beca. ¿Quién viajará?
yo viajaré. Entonces, esto es el sujeto o el núcleo. Entonces, cumple el núcleo del sintagma nominal, ¿ya? Y lexicológicamente vamos a decir que el pronombre es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué decimos que es una palabra de inventario cerrado? Porque no, acá dice, no admite la creación de nuevos términos. Es decir, tú no puedes inventar, crear nuevas palabras en base a una palabra. Por ejemplo, la palabra, a ver, casa, ¿ya? La palabra casa. Este es un sustantivo, ¿ya? Tú puedes crear otra palabra tomando en cuenta su raíz, ¿sí? Casita, casita. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir casucha, sucha, caserón, ¿no? Puedo seguir creando así muchas palabras, ¿ya? Tomando en cuenta su raíz. Es decir, el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque puedo inventar nuevas palabras. Pero el pronombre es de inventario cerrado, ¿ya? O sea, no puedes crear. A ver, crea una palabra, otra palabra a partir de la palabra yo, de la palabra tú. No vas a poder, o sea, cambias, pero lo cambiarías a otro significado, o sea, no tiene sentido. Es decir, como no puedes crear nuevas palabras sin alterar su raíz, entonces no es una palabra de inventario abierto, o sea, es de inventario cerrado, ¿ya? Muy bien, espero que eso esté bien claro. Muy bien. Uy, acá creo que está pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Los pronombres personales, ¿ya? Su misma palabra lo dice, hacen referencia a las personas gramaticales. Vamos a leer la definición, dice. Son los pronombres que hacen referencia a las tres personas gramaticales del discurso. ¿Cuáles son las tres personas gramaticales? Las tres personas, primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Ya? ¿Cuáles son la primera persona? Yo, nosotros, segunda persona, tú, ustedes, pues yo. Primera persona, el hablante, ¿ya? El hablante del discurso. Segunda persona, el que oye, ¿no? O escucha. Tercera persona es el referente, es decir, objetos, personas de quien se dice algo en el discurso, ¿ya? Esas son las terceras personas. Muy bien. Bueno, esto es, ya, muy bien. Clases de pronombres personales. Los pronombres personales tienen una clasificación. A ver, vamos a ver. Vamos a leer esta definición, ¿ya? Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, no son los únicos. Existen varios. Se clasifican de acuerdo al acento en tónicos, o sea, hay una clasificación, o sea, se clasifican en tonos, tónicos y átonos. ¿A qué llamamos tónicos? Aquellos que se pronuncian con un acento propio y no necesitan adherirse al verbo. ¿Ya? Los tónicos no necesitan adherirse al verbo. Y los átonos, los cuales carecen de acento propio, por ello necesitan adherirse al verbo. Vamos a conocer cuáles son esos pronombres, tónicos y átonos. Los pronombres tónicos poseen acento propio, ¿ya? No necesitan adherirse a ningún verbo en la cadena hablada, no se adhieren a un verbo. Funcionan como sujeto, complemento circunstancial de compañía y término de una frase preposicional. ¿Ya? A ver, estos son los pronombres tónicos. Yo, tú, él. ¿Ya? Eso sí ya debes saberlo. Yo, mi, conmigo, tú, vos, ti, contigo, él. Ella, usted, ellos, sí, consigo, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Ya? Son los pronombres tónicos porque tienen acento propio y pueden funcionar también como sujeto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pronombres átonos? ¿Ya? Acá está la definición. Dice, carece de acento propio.
necesitan adherirse al verbo en la cadena hablada. Funciona como objeto directo y objeto indirecto. Vamos a conocer cuáles son esos pronombres átonos. Los pronombres átonos son me, nos, ¿no? Te, los, las, te, ¿no? Les, lo, la, se. ¿Ya? Esos son los pronombres átonos, ¿ya? Los pronombres átonos. Estos pronombres, ya, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué decimos pronombres átonos? Como ustedes ya saben, no tienen, o sea, no tienen acento propio. Se van a adherir al verbo. ¿Cómo se adhieren al verbo? Por ejemplo, cuando dice, cómetelo, lo. Estos dos, te y lo, son pronombres, ¿ya? Son pronombres átonos. Cuando dices cómetelo, lo. Te es un pronombre, lo es un pronombre. Es decir, se están juntando ¿con quién? Con el verbo. Este es un verbo. Se están juntando con el verbo. Te y lo. Bueno, ese es el verbo. Se está juntando con el pronombre te y lo. Entonces, por eso son pronombres átonos que se juntan con el verbo. Cómetelo, llévatelo, tráemelo, ¿no? Tráemelo, cuídate, ¿no? Esas palabras, esos pronombres son pronombres átonos, ¿ya? Muy bien, estos pronombres son llamados también clíticos. Ahora, existen los pronombres clíticos, ¿ya? ¿Cuáles son los pronombres clíticos? Se dividen en dos, se clasifican en dos primero, ¿ya? Se clasifican en pronombres proclíticos y pronombres enclíticos. O sea, los pronombres clíticos, ya se dividen en una clasificación que son proclíticos y enclíticos. Cuando decimos que son pronombres proclíticos, ¿ya? Porque el pronombre átono va a estar antes, ¿ya? Del verbo, ¿no? Se ubica antes del verbo y no va a estar fusionado con el verbo, ¿ya? Supuesto la definición está acá. Son aquellos pronombres que van separados del verbo y delante de él. ¿Ya? O sea, está delante del verbo. Mi tía me habla. Ah, este es un pronombre proclítico, ¿ya? Porque está antes del verbo y no está fusionado. Los pronombres enclíticos son aquellos pronombres que van unidos al verbo formando una sola palabra, ¿ya? O sea, se fusionan con el verbo. O sea, daba, me, habla, me. Estos son pronombres enclíticos. O sea, simplemente si se juntan, pronombres enclíticos. Si se separa, pronombres proclíticos. Nada más. Muy bien. Vamos a proceder a desarrollar los ejercicios para que tengan una muestra de cómo podrían ustedes desarrollar los ejercicios de su separata. Muy bien, acá dice, pronombres personales de cortesía. Ah, bueno, este es simplemente para poder reflexionar. Un pronombre personal de cortesía, de respeto, ¿cuál es? Usted, ¿no? Siempre usamos nosotros esto, usted, ¿no? Los latinos somos muy respetuosos, por eso decimos usted, ¿ya? Dos, dice, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del pronombre? Habíamos dicho que eran tres, género, número y persona. Número, género, ¿dónde está? Número, aspecto, número, persona, género. Muy bien. Letra E. ¿Ya? Muy bien. 5. No es un pronombre posesivo. Ah, no hemos hablado de pronombres posesivos, pero esta pregunta se ha filtrado, ¿ya? Se ha filtrado. No es un pronombre posesivo aquello, ¿ya? Esta alternativa, esta pregunta se ha filtrado porque no estamos tocando pronombres posesivos, demostrativos, eso lo vamos a ver en otra clase. 6. El pronombre átono se fusiona, solo funciona como oí. Ah, el pronombre átono solo funciona como oí. No, también puede funcionar como objeto directo, ¿ya? Pero hay un pronombre átono, ¿ya? Que solo funciona como oí, te dice. ¿Cuál es ese pronombre? O sea, puede funcionar los dos, pero acá te está preguntando
únicamente el que funciona como hoy. ¿Cuál es? Vamos a borrar esto. ¿Ya? Que funciona como hoy es el. ¿Ya? Lo que funciona como OD, objeto directo, es el a, es el las en plural, ¿ya? El o y su forma plural que es el os. Eso es el objeto directo. Objeto, ¿ya? Y los que funcionan como OI es el e en su forma singular y en su forma plural sería les. ¿Ya? Entonces por eso le he puesto acá. Muy bien, los pronombres personales que se añaden al verbo y van después. Se añaden al verbo que cuáles son proclíticos e enclíticos. Se añaden al verbo, se juntan, son enclíticos. Muy bien, 18. Señala la oración que presenta un pronombre personal usado incorrectamente. ¿Ya? Estas son una pregunta de admisión. Estas de acá son preguntas de admisión. ¿Ya? Entonces acá dice, señale la oración que presenta un pronombre personal usado incorrectamente. Ya, o sea, tienen que ustedes, si no entienden la pregunta, volverlo a leer hasta entenderlo bien. Muy bien, es decir, hay un pronombre personal que está usado incorrectamente. Recuerden que un pronombre, el pronombre siempre se ubica antes de un verbo, siempre tiene mucha relación con el verbo. ¿Ya? Entonces vamos a ir. Ella quiere todo para sí. ¿Ya? Está bien. Tú volviste en sí. Tú no confías en mí. Hernán preguntó por ti. Ella le dio el sí. A ver. Señala la oración que presenta un pronombre personal usado incorrectamente. Ella quiere todo para sí. Tú volviste en sí. Acá está mal. ¿Ya? Acá está mal. La letra C. Porque dice, tú volviste en sí. No, este es tercera persona. Tercera, el sí es tercera persona. ¿Ya? El sí es tercera persona. Entonces, tú no puedes volver en sí. O sea, yo puedo, no. Tú vuelves en ti. ¿Ya? Tú vas a volver en ti. O sea, es imposible volver en sí, en otra persona. Entonces, acá sería en ti. Ya. 19. Observa los elementos subrayados en cada una de las palabras. Diole. Se le pidió junto a ti, tú, viene, y escoge la alternativa correcta. Ya. Muy bien, acá dice. Observa los elementos subrayados. Ya. En cada una de las palabras. Dióselo. Se lo pidió. ¿No? Acá se lo pidió junto a ti. Tú vienes y escoge la alternativa correcta. Ah, bueno, acá está mucho, es una pregunta un poco complicada, ¿ya? A ver, vamos a analizarlo un poco más detallado. Vamos a leer primero las alternativas. Dice, unos son pronombres, otros son adjetivos. A ver, vamos acá. Dios se lo, todos estos dos son pronombres. Se lo pidió también son pronombres. Junto a ti, tú vienes, viome y es, bueno, acá son pronombres. Esto no puede ser. ¿Ya? Porque todos son pronombres, sí, todos son adjetivos, no, estamos descartando, ¿ya? Cuando la pregunta es complicada, lo que pueden hacer primero es descartar, ¿no? Ya descartamos la A, ya descartamos la C. D dice, unos pronombres, otros adverbios. Yo solo junto a ti. Todos son preposiciones, muy bien. Todos son pronombres. Bueno, obviamente hay verbos, ¿no? Pero te dice, muy bien, la letra B. Todos son pronombres, ¿no? Celo, junto a ti. Hay preposiciones, sí hay preposiciones, porque dice, ¿todos son preposiciones? No, no todos son preposiciones. Unos son pronombres, otros adverbios. Sí escoja alternativa. Básicamente no, acá básicamente todos son pronombres. ¿Ya?
continuamos. Bueno, eso sería todo, chicos. Si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Cuídense.